Hola, bienvenidos a la presente emisión de Habitantes, nuestro encuentro semanal con los temas de la gente, sus espacios y sus lugares. Hoy continuaremos con la segunda y última parte del informe especial sobre el Teatro Colón, los trabajos de restauración, puesta en valor y actualización tecnológica que se están llevando adelante dentro del Master Plan. Un trabajo interdisciplinario al cual le falta muy poco para vérselo concretado en cada uno de sus temas. Hace 7 años comenzamos el sueño de restaurar el Teatro Colón, uno de los íconos, diría, de mayor valor simbólico y arquitectónico del país. Y la verdad que era una tarea ardua. Ustedes saben que intervenir un teatro lírico siempre es como un salto al vacío. Pero la verdad que a eso se le agregó la necesidad de hacer una intervención con el teatro a telón abierto. Esto implicó hacer un master plan con 42 licitaciones, de las cuales les diría que el 90% están o terminadas o en ejecución. Hoy podemos ver claramente muchas de esas obras fundamentales, toda la parte de la cubierta está terminada, las fachadas están en plena ejecución y ya podemos ver cómo va a quedar. Y estamos interviniendo también en la plaza, es decir, en todo el entorno urbanístico que va a tener el Teatro Colón. Y tenemos obras concluidas como el CTC, que es una superficie maravillosa de cerca de 2.000 metros cuadrados, equipado tecnológicamente en el primer nivel y que le va a permitir a los regisseurs que puedan intervenir con enorme flexibilidad cualquier tipo de puesta. Y esto de alguna manera está rodeando lo que es la intervención central, que es la intervención de la sala del foyer y del escenario. Esta obra está avanzando muy bien, podríamos decir que hoy es emocionante ver cuando empieza a verse los dorados, los colores adamascados que eran originalmente en el Teatro Colón. También nos encanta ver, digamos, cómo va avanzando esta restauración del mobiliario, de alguna manera de toda la parte de butacas, y reconocer la perfección con que fue construido. Por eso es que en todos los casos hemos llamado a los mejores especialistas para que se ocupen, tanto en el tema de acústica, en el tema de aire acondicionado, en el tema de aislación, de todo el tema de servicios generales que tiene y que alimenta el teatro. Esto no es solamente una restauración de su glamour, sino es una actualización tecnológica, y esto implica intervenciones muy profundas y muy cuidadosas, como por ejemplo el cambio de los montacargas que tiene el escenario. La decisión estaba tomada, se acercaba el centenario del Gran Coliseo y había que intervenir en él. El Master Plan se desarrolló sobre objetivos muy precisos. Uno era la autenticidad tecnológica, otro de que el teatro era un organismo vivo, que tenía que actualizarse tecnológicamente desde el punto de vista de la producción de espectáculos para seguir estando vivo. Es decir, este fue un teatro que se inauguró cuando la luz eléctrica estaba en sus pininos. Hoy sabemos que todos los rubros luminotécnicos han avanzado muchísimo, los efectos que se pueden conseguir con ellos, etcétera, etcétera. Es decir, sobre los espectáculos en el siglo XX hubo también una explosión tecnológica, ¿no? Producida un poco por la industria del cine, que estaba tan vecina y que arrancó muy próxima al teatro. Bueno, hoy todos los regisseurs quieren que un escenario sea como un set de cine, que tenga esa posibilidad de juegos luminotécnicos, de movimientos de piso, etcétera, etcétera. Nosotros, para que sea un organismo vivo, introdujimos estas cosas, pero cuidando muchísimo en no alterar la esencia del edificio. La mayoría de nuestros monumentos están vinculados al valor no solo artístico o arquitectónico, sino el valor documental que tienen. Es decir, estos ya significan en sí mismo un documento que
La idea, uno de los criterios que hay es no alterar el valor documental, la autenticidad del documento, de modo tal que nuestra intervención en ese sentido es muy cuidadosa y muy respetuosa de este valor documental que estos monumentos de alguna manera materializan. Para que habitantes de todas partes del mundo puedan disfrutar de un espectáculo en el Teatro Colón, considerado el número 1 internacionalmente para las funciones de ópera y el tercero para la música sinfónica, existe detrás de la boca del escenario un universo tecnológico, la caja escénica. Tanto hacia abajo de ese plano de escenario como hacia arriba es un gran prisma murario. Esto quiere decir que es un prisma cerrado de paredes muy gruesas de espesor, con un solo vínculo con la platea, que es la boca de escena concretamente. Por encima de ese plano de escena se desarrolla lo que es toda la maquinaria escénica, o sea, todas las varas, todos los motores, todos los elementos que hacen al funcionamiento, digamos, de tramoya, por decir así, de subir, bajar, telones y demás. Y por debajo viene a resultar como una especie de caja de resonancia, es como las cajas de la guitarra o con la caja de los instrumentos, donde obviamente permite que esto forme parte de la acústica. Es un elemento importantísimo. Previamente medimos en el escenario, pero había mucho ruido de fondo, que es algo que queremos corregir también, el ruido de fondo del escenario, debido al tránsito de vehículos. Pensemos que el Colón se hizo en 1908, se inauguró, y circulaban coches de caballo, poco menos. Y ahora tenemos los famosos ómnibus diésel, que producen un nivel de ruido muy importante. Bueno, de esta forma medimos y finalmente tuvimos que irnos a medir a las parrillas y después llevar por cálculo el valor al escenario. Ahí llegamos a la conclusión de que el nivel de ruido podía llegar a afectarlo, y por eso es que tomamos las precauciones que tomamos con respecto a ese lugar que escenario, que es el más expuesto, ya que la platea hay un techo, entre el techado metálico y la platea se interpone un plafón de yeso, y hay 6 metros de luz entre el plafón de yeso y la cumbrera del techado. Pedimos que se contratara también a la misma gente que midiera permanentemente en el teatro, gente que es el Instituto de Acústica y Aplicada, IADAE, y ellos tienen un instrumental que cumple con la norma ISO 3382, construyeron un dodecaedro como pide la norma, y lo calibraron en el Centro de Investigaciones Científicas de La Plata, y establecimos de esa forma que en cada paso que retirábamos algo del teatro, primero hicimos una medición que nos sirviera de base, con todos los elementos, y después cada elemento que se retiraba del teatro hacíamos una medición y se anotaba. Y además el elemento que se retiraba del teatro se llevaba al laboratorio de investigaciones científicas para determinar los tiempos de reverberación, cosa que la empresa contratada debe, digamos, cumplir, que sean equivalentes las mediciones iniciales a las mediciones de los nuevos elementos. Y en cada etapa se va a rearmar en la misma forma. Una de las maravillas del Teatro Colón en lo acústico, que es la gran presencia de baja frecuencia, de bajos. El Teatro Colón es un teatro que en platea tiene una respuesta en baja frecuencia fantástica, muy rara en los teatros del mundo. Bueno, encontramos que una de las causas era ese gran pleno de aire debajo de platea que inyecta baja frecuencia a través de las rejillas de ventilación. Es decir, así muchas cosas más. O, por ejemplo, se lo oye bien con público, sin público, en ensayos de orquesta, se lo oye bien en verano y en invierno, con la gente vestida de distinta manera, se lo oye bien con escenarios muy cargados de escenografía absorbente o con una cámara de orquesta. Es decir, es un teatro maravillosamente resistente ante cambios de condiciones de uso. Y ese también es un dato importante a valorar, que cualquier alteración de textiles que pueda haber ahora, que van a ser, por supuesto, mínimas y van a ser puestas
más hacia las condiciones originales, nunca van a estar ni remotamente en los niveles que pueda ocurrir ante un cambio de escenografía. Había que cambiar las cubiertas metálicas, pero a la vez las funciones debían continuar. Lograr un equilibrio entre estas dos necesidades fue una tarea difícil con ajustada logística y también situaciones que dieron paso a un sinnúmero de anécdotas. Fue una cubierta provisoria montada sobre rieles, sobre la cubierta original, sobre los dos faldones. Esta cubierta iba desplazándose, rodando a medida que se iban sacando las chapas, reemplazando y poniendo las nuevas, y así sucesivamente hasta completar toda la nave, ¿cierto? Toda la cubierta. Sí aparecen anécdotas graciosas, no en su momento lo fueron, pero después con el tiempo se transcurre. Claro, entonces tuvimos que arreglar horarios con el teatro para funcionar, porque los obreros, o sea, interrupciones porque había ensayos, interrupciones porque había esto. La empresa concretamente no podía trabajar, entonces bueno, convinimos que bueno, las mañanas era de trabajo del techo y que todos los ensayos se remitían a la tarde, entonces con esa separación, digamos, de horario pudimos llegar a feliz término. Pero fue discusiones que hoy a distancia nos parecen lógicas, de sentido común y bueno, pero hubo que acercarlas estas, ¿no? Bomberos de la policía nos ayudó, por ejemplo, a simular granizos y lluvias grandes donde nosotros hacíamos mediciones. En algún momento que los bomberos estaban ayudándonos con esta simulación, un periodista sacó en un diario de la tarde que había habido un conato de incendio en el Teatro Colón porque vio a los bomberos. Hacemos aquí una breve pausa en Habitantes, Gente, Espacio y Lugar, luego de la cual continuaremos recorriendo el Teatro Colón. Conoceremos cómo será la reposición del gran telón, la restauración del manto de Arlequín, las telas ignífugas y todos los adelantos tecnológicos. En un minuto volvemos, no se vayan. Continuamos en Habitantes, Gente, Espacio y Lugar, hoy recorriendo el Teatro Colón. Siempre llamó la atención su suntuoso telón con sus apliques e hilos de oro muy acorde con el resto de la arquitectura. Sin embargo, hay versiones que indican que su destino original no sería Buenos Aires. Este telón, dice la historia, o la historia que corre de boca en boca, que vino de Europa destinado al Teatro Teresa Carreño de Caracas, y que por error vino a parar a Sudamérica, al extremo sur de Sudamérica, vino a parar al Teatro Colón, pero como no daba la altura, porque el Colón es mucho más grande, tiene en la parte superior toda una zona hecha con lona, que es la que no se ve, que queda detrás del manto de Arlequín. Pesa 1500 kilos y abre y cierra muchísimas veces al día, todo el año, para los ensayos, para los entreactos, etc. Este telón de fines de los años 20 tuvo una mecanización a fines de los 80, se les agregó un sistema de izado eléctrico, se le agregaron unos cables de acero por detrás y entonces se iza eléctricamente, pero cuando cae se lo suelta y cae en caída inercial y cada vez que cae, de alguna manera los géneros se desgarran y sobre todo los géneros de seda natural, que son estas aplicaciones que no tienen una resistencia mecánica tan grande para que se use tantas veces al día de esta manera. Y va a ser reemplazado por uno nuevo que va a ser una réplica de este último, pero con algunos cambios. Básicamente ya va a estar construido para ser izado eléctricamente. El paso del tiempo se sintió de forma muy especial en los diferentes géneros, tanto sea el del gran telón de la sala como también en los palcos y butacas. Renovarlos exigía además que fueran ignífugos. Con los elementos que había de los textiles originales, que no todos estaban,
comenzamos la tarea, una vez adjudicada a la empresa, de deshilar cada uno de estos textiles para ver cómo eran lo que llaman los títulos, que son los grosores de las fibras, las composiciones y los colores, de modo de reproducir de la manera más fiel posible aquellos tejidos que por la cantidad que se iba a encargar, como era el terciopelo de butacas, las cortinas de palcos, los entelados de los antepalcos y los géneros de entelado de los palcos oficiales y de los entrepalcos, que estos géneros que por su cantidad justificaban, digamos, la tarea de reproducirlos con exactitud. Este proceso se inició en marzo-abril y en el mes de septiembre teníamos ya resuelto todo el problema de reproducción de dibujo, que fue un problema bastante arduo, pero que se pudo resolver porque los textiles originales no tienen los anchos de los telares modernos, entonces la adaptación de los rapport y de los tamaños de los dibujos y demás es un proceso laborioso, pero se resolvió muy bien. Y además había de por medio también un cambio de calidad de fibra, porque los textiles originales eran de seda y de algodón, y los futuros tenían que contener, por específica indicación de los asesores contra incendio, tenían que contener una fibra poliéster que tiene la capacidad de no producir llama. Entonces finalmente se decidió en los casos en damasco de cortinas y entelados de entrepalcos mezclar seda en una proporción menor con este poliéster, y en el caso del entelado de antepalcos se hizo 100% con este poliéster y los resultados realmente son muy alentadores porque, digamos, haber logrado una textura agradable y un tacto agradable con esta fibra es realmente un logro de los proveedores, que es una firma que tiene su sede cerca de Nápoles, donde hay una tradición textil importantísima que viene de la época de los Borbones y que es una firma que se dedica un poco a estos pedidos especiales de reproducción de textiles antiguos. Para las butacas se decidió teñir primero el hilo y después tejer las telas para que no hubiera diferencia entre las diversas partidas. En el telón se tomaron en cuenta los colores originales, más vivos y brillantes. Y después están los géneros, bueno, el género de las butacas que se va a mandar a tejer en Turín. Encontramos en Alemania una muestra muy linda de un terciopelo y también la muestra del género de fondo del telón, que va a ser también más parecido a los colores que están en el manto de Arlequín, la pintura del manto de Arlequín, más que el color virado y envejecido del terciopelo actual. Las aplicaciones del telón han sido repuestas en la mayoría de los casos. Por suerte trajimos todos los elementos, todas las muestras, e incluso pudimos resolver también el problema de la pasamanería con una firma que ha sido proveedora para la Fenice. Encontramos realmente soluciones de gran calidad. Este trabajo lo va a conducir un chileno que ha estado radicado en los últimos 40 años en París, ha sido director del Atelier Brocard de París, y vamos a armar un taller de bordado en la rotonda de Ballet. En lo alto de la boca del escenario aparecía el deslumbrante manto de Arlequín. La cercanía del techo, las humedades y también lo inaccesible de su emplazamiento produjeron un gran deterioro. Gran parte de la pintura estaba desprendida de su base y formaba unos englobamientos. Y la parte superior de esos englobamientos estaba llena de tierra, tenía aspecto gris. Y estos globos deformaban la apreciación estética de la obra. También tenía rajaduras, cortes en la tela y muchas manchas. Era un desafío. La falta de acceso, el poder acceder al manto, por su ubicación en la boca del escenario, dificultaba el análisis en principio. Entonces, en cuanto se montaron los andamios, realmente pudimos enfrentarnos a los problemas, ¿no? Verlos y estar en contacto con los materiales. Cuando tuvimos un contacto más directo con la obra, que fue cuando armaron los andamios, porque si no la apreciábamos desde lejos, desde la sala, bueno, allí pudimos comprobar que se trataba de una pintura sobre tela
que estaba adherida a una placa de metal. Los pigmentos estaban un poco pulvurulentos en algunas zonas. Decidimos empezar a pensar en el estudio de los materiales. La restauradora encargada de toda la dirección de la sala, Giuseppina Manfredi, que en realidad es como la persona a quien nosotros nos referimos en nuestra tarea, había mandado hacer algunos análisis, las fibras del tejido, el adhesivo. Eso nos permitió realmente tener un conocimiento de qué es lo que íbamos a tratar. A lo lejos, el manto de Arlequín muestra sus pliegues de suntuosas telas con sus reflejos, brillos y sombras. Todos esos relieves, en realidad, son creación artística. Es totalmente plana, pero toda la pincelada, todo el efecto que produce es realmente de una tela con pliegues, da toda una sensación que está como recogido, ¿no?, de ambos lados. También todo el trabajo del dorado a la hoja que tiene arriba la pintura simula estos hilos de oro bordados y entretejidos a la pasamanería que la enmarca de alguna manera. Estamos muy conformes con el resultado porque realmente se lo ve limpio, los colores nuevamente han vuelto a surgir porque en realidad antes tenían un manto gris por encima de ellos y también todo ese manchado a través de distintos solventes que hemos aplicado, esas manchas algunas desaparecieron y otras se aminoraron. Y luego las que no pudieron desaparecer totalmente fueron retocadas con color como para asimilar esas superficies al resto de la obra. Una decena de profesionales argentinos, integrantes del equipo, fueron coordinados por la restauradora Giuseppina Manfredi de la cooperativa per il Restauro de Milán. Es frecuente que la información que llega a los habitantes sea la de los escándalos y los conflictos y pocas veces se difunde las acciones trascendentes que se están llevando adelante. Nosotros coincidimos en la importancia de comunicarlas. Lo que estamos haciendo con nuestro teatro, con nuestro mayor símbolo patrimonial, es bueno comunicarlo, porque esto es un patrimonio de todos y, por supuesto, acá estamos involucrados los funcionarios, los arquitectos, los directores que han hecho un esfuerzo impresionante para poder sacar el Colón con su programación afuera y también los artistas que han tenido que convivir durante todo este tiempo con una obra y eso es algo muy poco sencillo, diría yo. No solamente hizo falta un equipo enormemente comprometido, hizo falta idoneidad, hizo falta enfrentar todas las crisis de 7 años de un país complejo como el nuestro, pero no resignar nunca la voluntad de recuperar el mejor teatro que tenemos en la Argentina. Y de esta forma vamos poniendo fin a la presente emisión de Habitantes, Gente, Espacio y Lugar. Hoy culminando la segunda y última parte del informe especial sobre lo que se ha desarrollado en el Teatro Colón dentro de un master plan que le ha devuelto absolutamente todo su esplendor. El mayor coliseo argentino, considerado internacionalmente como el número 1 en voz humana y el tercero para la música sinfónica, está siendo devuelto a la ciudad y también al mundo entero con todo su esplendor. La acústica intacta y también los mayores adelantos tecnológicos. Por nuestra parte, nos encontramos la semana que viene.